Le doy la bienvenida al Museo Casa de los Tiros. Yo soy su director, Emilio Escoriza. Hoy me acompañan para dar comienzo al ciclo Conversaciones en torno a Fortuny Bahía del Mar Villafranca, vicepresidenta de la asociación Fortuny M Culture o Culture, de quien parte la iniciativa de este ciclo, organizado en colaboración con la Consejería de Cultura. Y a mi derecha, Carlos Sánchez de Medina, historiador del arte, director de la escuela Estación Diseño, que va a ser quien tenga la oportunidad de abrir este ciclo de conferencias en torno a la figura de Mariano Fortuny Madrazo. La conferencia inaugural lleva por título Fortuny Madrazo, coleccionista y diseñador. En este punto quería agradecer a todos y a todas su asistencia, que ha sido desbordante, de lo cual tenemos que congratularnos. Y también quería agradecer a la propia asociación y a sus miembros que hayan propuesto esta iniciativa al Museo Casa de los Tiros. Creo que es una iniciativa muy pertinente en esta casa, porque esta casa tiene que constituirse cada vez más como museo de historia de la ciudad y museo que reflexiona en torno a nuestra cultura y nuestra identidad. Para ello es fundamental rescatar la figura de este granadino señero que tampoco se conoce y que es una de las figuras más apasionantes a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. Figura polifacética y figura polimórfica que vamos a intentar desentrañar a lo largo de estas tres conferencias que componen el ciclo. Y nada más, quería ceder a continuación la palabra a María del Mar, la vicepresidenta de la asociación, que nos va a dirigir unas precisiones sobre su proyecto. Muchas gracias, Emilio. Buenas tardes a todos y a todas. En esta fría tarde, noche de granadina, en el barrio del Realejo, donde nació la persona de la que vamos a hablar hoy y a quien la asociación Fortuny M Cultura hace ya 2 años aproximadamente largos, pues un grupo de profesionales decidimos que teníamos que reivindicarlo. Y no solo a él como figura importante en la historia de las artes, sino también su legado, ¿no? El legado y lo que él representa. Fue un artista que yo llamaría un artista del arte sin fronteras, ¿no? No concebía la clasificación de la arquitectura, la escultura o la pintura, sino que era una persona muy bien formada en una tradición, pero también trascendiendo esa tradición. La iniciativa de hoy, que hoy nos convoca, es un ciclo de conferencias, es una de las actividades que la asociación desarrolla y que hemos querido también que la Consejería de Cultura, a la que vamos a agradecer a su delegado territorial, a Guillermo Quiero especialmente, porque él nos ha arropado, nos ha acompañado en este corto trayecto todavía. Y también agradecer a otras instituciones como el propio Ayuntamiento de Granada, que estuvo presente en el acto de constitución de la asociación y también hasta ahora pues, nos ha apoyado y esperemos que más adelante. Yo quería aprovechar esta concurrida asistencia hoy aquí para decirles que es un personaje del que tenemos que conocer los granadinos mucho más. Y lo tenemos que hacer porque desde fuera de las fronteras de España es un artista internacional. Es alguien reconocido, no solo conocido, sino reconocido, al que el Metropolitan de Nueva York le organizó la primera exposición de historia de la moda cuando inauguraba su Instituto de la Moda. El Museo del Hermitage también le hizo una exposición hace un par de años extraordinaria. El año pasado y el Museo Galera de París le ha vuelto a dedicar. Los diseñadores de todos los tiempos le han hecho homenajes múltiples, desde Semillake hasta Jesús del Pozo, recientemente Alianto lo ha hecho.
Y a nosotros nos gustaría que no solamente se clasificara en el mundo de la moda, y por eso hemos hecho estas conferencias, que evidentemente arrancan con lo que ahora mismo más se les reconoce, pero también queremos profundizar en el mundo del diseño, en la preocupación que él tuvo para renovar la ópera, para renovar la escenografía, para renovar las luces indirectas. Muchos de ustedes, cuando han ido a una obra de teatro, seguro que han visto la famosa mesa de mezcla para las luces y el sonido. Bueno, pues el elemento arqueológico originario de esa mesa de mezcla fue un invento de Fortuny. Tiene registrado más de 30 patentes en la oficina de París, desde el propio método del sistema de Delfos hasta las luces indirectas y la famosa cúpula Fortuny, que renovó el mundo del teatro. Es un personaje de estas características, creo que Granada tiene que reivindicarlo. Tenemos a muchas personalidades que ya ocupan su espacio, pero quizás a Fortuny le falta todavía esa reivindicación. Nosotros estamos aquí para que modestamente sirva, y también agradecer a las instituciones y especialmente a Emilio Escoriza, que sé y me consta que es una persona que valora esta iniciativa y que valora también al propio personaje. Y nos gustaría, por último, decir que queremos que se sumen a esta iniciativa muchas personas más. Y todos aquellos que estén interesados en formar parte de la asociación, pues cuando termine este acto, aquí está el secretario de la asociación, Luis Sánchez, que ha traído formularios para quien le interese, ¿no? Y sobre todo tenemos una página web donde también se pueden descargar y están ustedes invitados si les interesa lo que hacemos y les interesa este proyecto, porque se sumen a esta iniciativa. Y bueno, pues yo también al equipo que hoy trabaja en la Casa de los Tiros con Emilio, que ha vuelto a abrir este espacio de la Cuadra Dorada al que muchos de nosotros tenemos vinculado hasta nuestra propia historia académica. Yo mi tesis doctoral la presenté aquí, Emilio, te lo hice un día, fue un momento muy especial para mí, ¿no? Y también arropada por la Consejería de Cultura y por la Diputación en aquel momento, que fue quien llevó a cabo esa publicación. Y bueno, pues yo no me quiero extender mucho más. Pues muchísimas gracias por esta introducción a los fines de la asociación Fortuny M Culture. Te agradezco muchísimo las palabras de ánimo y de reconocimiento ante el apoyo de esta iniciativa y tu estupenda y certera semblanza de la figura de Fortuny Madrazo. Me toca ahora hacer una breve semblanza también de Carlos. Queremos que conozcáis un poco su trayectoria. Carlos, como decía antes, es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Granada. Hace un momento coincidíamos en que hemos estado en la misma clase, con lo cual es más o menos de una generación cercana a 1996-2000. Y su currículum después pasó por el mundo del diseño. Él es diseñador gráfico, se dedica desde hace unos años a formar equipo de la Escuela Estación Diseño y actualmente es su director, como decía. También es técnico en producción multimedia en la Escuela de Arte. Fue fundador de esta escuela, Estación Diseño, y como docente se dedica a impartir las asignaturas de Historia del Arte del Diseño de todas las áreas del centro, con lo cual está más que autorizado para, y también desde su actual dedicación investigadora, a ponernos al tanto del tema de la conferencia. También me gustaría reseñar que cada año participa en un máster de comunicación de moda de ESCO, como especialista en historia de la moda, y ha sido jurado en la última edición de la Pasarela Fortuny, jurado en la última edición de la Pasarela Flamenca Granada, ha publicado diferentes artículos sobre moda en el periódico impreso El Intercambiado Express, grabación de la sección de la historia del programa La Guía de la Moda y la organización de varias pasarelas de nuestra ciudad, como
la pasarela en la Cruz Roja, cápsula en la Quinta, Crearte y pasarela Estación, con lo cual creo que tenemos a una persona muy ducha en el tema del diseño y del coleccionismo, sus dos vertientes, las dos vertientes de su formación. Y nada más, quería agradecerle su presencia aquí en la Casa Los Tiros esta tarde y darle la palabra para que nos deleite con su intervención. Okay. Perdón, Vale. Para empezar quería darle a todos las gracias y estoy muy contento de que esta charla sobre coleccionismo sea precisamente aquí, en esta sala, y quería darle las gracias a Emilio por esta oportunidad y por presentarme. Esta sala, si miramos el artesonado, es una referencia, y luego lo entenderemos, es una referencia clara a todo lo que es Fortuny, ya que está llena de cosas que podrían haber inspirado un estampado o que podrían haber servido como referencia para alguna de sus imágenes. He querido empezar por aquí, por este cuadro de su padre, que es Mariano Fortuny Marsal, que se llama Calle del Realejo. Entonces no podemos estar en mejor sitio para ver esta obra. Yo quiero creer que esto es el Lavadero del Sol, o me lo recuerda a mí, y bueno, es el punto de partida porque el hecho de que esto se haga aquí es porque Mariano Fortuny y Madrazo nació aquí en Granada, nació aquí nació en la Alhambra, pero vivió aquí durante 2 años en el Realejo, entonces este era como un buen punto de partida. Antes de arrancar en sí con el tema de la charla, que es coleccionismo y diseño, como Fortuny como coleccionista, quería contextualizar a Mariano Fortuny como figura, porque aunque la mayoría que estamos aquí nos dedicamos a la moda de una manera o de otra y lo conocemos, creo que nunca no está mal dimensionarlo para entender la importancia de la colección, ¿no? Todos conocemos la faceta, como bien ha dicho Mar, de diseñador de moda. Es sin duda uno de los grandes diseñadores de la historia de la moda en general, no solo de la moda española. Yo no me atrevo a decir que esto es moda española, esto es moda en mayúsculas, ¿no? Entonces, como decía, es una de las grandes referencias de la moda mundial y aportó un concepto de la moda muy singular, que es una moda no comprometida con la innovación, no comprometida con las tendencias, sino comprometida con el pasado, comprometida con la revisión o la reedición del pasado. Eso de la reedición del pasado es una frase de Mariano Fortuny, ¿no? Entonces es una moda totalmente atemporal, tan atemporal que seguimos viendo muchas veces algunos diseños, algunas reediciones del Delfos, ¿no? Que es su vestido principal, que es su pieza más icónica, que es esa que tenemos aquí, pero además Mariano Fortuny mira mucho hacia el teatro, mira mucho hacia muchísimas disciplinas y además tiene un especial interés en la escenografía, por lo tanto aportó mucho en el mundo del teatro, patentando, como se ha dicho antes, muchísimos artefactos y cosas, no solo para el teatro, sino para muchísimas actividades más que hacía, y además era una persona que si no encontraba algo, lo hacía él, que es muy interesante como referencia de una figura global dentro del diseño y del arte, ¿no? Especialmente la lámpara que tenemos arriba a la derecha, pues una lámpara que él se hace para su estudio porque él quiere una luz especial, no le gustan las lámparas venecianas, necesita una luz más indirecta y entonces en vez de buscarla directamente la hace, que habla mucho de Mariano Fortuny como una persona que incluso que no le gustaban los intermediarios, le gustaba hacerlo todo él y resolverlo todo él. Aparte de esto, pues era un interesante pintor, quizás no tan reconocido como su padre, ¿no? Y además fue un gran cronista de la ciudad de Venecia, aunque vivió en varias ciudades, y lo que vamos a hacer hoy es recorrer la colección de Fortuny a través de las ciudades en las que vivió. Venecia es realmente su gran referencia y él fue un gran cronista de la ciudad. Retrató Venecia y hay que incluir, cuando hablamos del coleccionismo, no solo los objetos artísticos o los objetos antropológicos que reunió, sino también
las fotos que hizo, la documentación que localizó, y Venecia, como decía, está muy presente. Él no solo fue Venecia muy presente no solo está muy presente Venecia en su obra, sino que además él fue un representante de España en Venecia, que aunque en algunos libros se habla de que él no vivió en España prácticamente, ejerció de español toda su vida. De hecho, fue un cónsul honorario de España en Venecia, era el comisario de las exposiciones españolas en las Bienales de Arte de Venecia, y ejerció de español toda su vida desde la ciudad de Venecia. Por lo tanto, estamos hablando de un hombre que abarca un montón de disciplinas y que, como bien ha dicho Mar, rompe con la separación entre el arte y la artesanía y entre las propias artes en sí. Ahora quería establecer como un contexto de dónde, o en realidad un paralelismo entre Mariano Fortuny y otras figuras de su época a las que no conoció, de las que no habló y de las que además sabemos que ideológicamente era bastante opuesto, ¿no? Porque están en mundos diferentes, en estratos sociales distintos, ¿no? Pero quería hacer una referencia muy rápida a otras personas que en la frontera entre el 19 y el 20 cambiaron, bueno, en este caso solo en el 19, cambiaron el concepto de arte y rompieron la tradición del arte, o la idea tradicional, o la idea académica del arte. Por un lado, a William Morris, que a William Morris pues, le debemos ese rechazo a la frontera entre las artes, y por otro lado a Mackintosh, que desde la escuela de Glasgow pues, plantea como una visión universal del arte y no una visión parcelaria, donde los pintores pintan, los escultores hacen escultura y los artesanos hacen barro. En este caso, desde la escuela que dirige Mackintosh, se habla de la comunión de todo esto y de la obra de arte total, aunque el concepto de obra de arte total es más wagneriano, y luego hablaremos un poco de eso, ¿no? Cada uno desde su plataforma, cada uno desde su empresa o desde su escuela, habla de esto, y también habla de rodearse de la belleza, que es un término fundamental de diferente manera en cada uno. En el caso de los Fortuny, porque al principio vamos a hablar de su padre, se rodearon de una belleza artística y miraron muchísimo al pasado, y además todos son independientes de las tendencias, todos propusieron nuevas estéticas y crearon productos, y además no solo los crearon, sino que estuvieron presentes de manera artesanal en esos productos y luego los comercializaron ellos mismos, ¿no? Con lo cual hay un montón de cosas en común, aunque, como decía, no se conocieron, por lo menos Fortuny no los conoció, ¿no? Y no quería dejar de decir que detrás de los tres hay una mujer importante, que detrás de los tres, no detrás de los tres, sus compañeras son fundamentales en su obra, ya sea como en el caso de Jane Morris como musa, como inspiradora de los prerrafaelistas y de las Arts and Crafts, o en el caso de Margaret MacDonald, pues directamente como pintora, como artista, como partícipe de la obra de su marido, y en el caso de Henriette Nygren, igualmente. De hecho, el propio Fortuny dijo que el Delfort lo había hecho ella, o sea, que realmente o lo habían hecho juntos, ¿no? Entonces, realmente son tres mujeres que son fundamentales en el desarrollo de la obra de sus maridos y a lo mejor un poco víctimas del éxito de sus maridos o de la época en la que vivieron. Hay que añadir en este parnaso de influencias de Mariano Fortuny a su padre y a su madre. De su madre hablaré luego, pero ahora quería hablar de su padre porque al fin y al cabo su padre introduce a Mariano Fortuny en el coleccionismo, que es el tema que nos ocupa. El coleccionismo de Mariano Fortuny y Marsal, padre, parte de copiar las obras de los artistas. ¿Por qué digo que eso es coleccionismo también? Porque vamos coleccionando las experiencias de esos artistas. Tenemos incluso en el Museo del Prado, cuando se hizo el año pasado la exposición sobre Mariano Fortuny padre, había copias que Mariano Fortuny padre había hecho de Goya, de Velázquez, etcétera, y entender el pasado para ambos es fundamental. De hecho, mucho más importante entender el pasado que entender lo que ocurre a tu alrededor en ese momento, más que entender el presente. Es un concepto muy decimonónico, muy historicista. Mariano Fortuny padre también está muy vinculado al mundo textil. De hecho, aquí tenemos dos ejemplos: que pintaba abanicos, que le gustaba mucho informarse sobre los tejidos, sobre las prendas. Y he querido poner solo esta referencia para hablar de cómo en la obra del padre está
el tejido, la indumentaria muy presente y he querido elegir 3 obras que están aquí en Granada. Aquí en Granada tenemos la suerte de que hay unas cuantas obras de Mariano Fortuny Marsal en el ayuntamiento, las 2 primeras, la última en la Casa Axaris, que son, pues, es uno de los museos fundamentales para entender esta época también, y donde vemos que lo textil, desde un hombre vistiéndose, en la primera imagen, a un uniforme militar, lo textil está muy importante en el padre. Pero el padre también le traslada al hijo, y curiosamente prácticamente no se conocieron, porque el hijo tenía 3 o 4 años cuando el padre murió, pero se impregnó de todo lo que su padre decía y también le instruyó, le trasladó su amor por el mundo clásico, que es el punto de partida de la obra de Mariano Fortuny. Esto es un Knossos, que es un velo gigante, su primera obra como diseñador de moda, es una especie de velo gigante donde Fortuny investiga la envolvente, investiga, ¿no?, en moda, pues, una de las siluetas y de las formas de trabajar es la envolvente, que viene del mundo griego, y como decía, la prenda Knossos, que es una prenda totalmente, en ese momento, totalmente inusitada. Incluso nos puede chocar un poco la imagen de la modelo, porque va vestida a la manera del 1900, pero con ese Knossos detrás que contrasta mucho. Es un velo lleno de motivos decorativos, y esta va a ser un poco como el hilo argumental del cómo voy a explicar el coleccionismo en Fortuny, lleno de motivos ornamentales que son fruto de su observación de lo que le rodea, de lo que colecciona, de lo que le gusta. Y, por ejemplo, sabemos que Mariano Fortuny tenía, cuando no especifique me refiero al hijo, me refiero al que es sujeto de la charla, y cuando especifique me refiero al padre. Mariano Fortuny tenía un vaso cretense en su colección. En esta época aparece el Palacio de Knossos, hay como una revolución porque el arte griego de repente tiene una fase arcaica súper trascendental que nadie había visto, y quería destacar este motivo ornamental que aparece en el Knossos, que está sacado directamente de... No sé cómo es el vaso de cretense que tenía Fortuny, pero está claro que conocía este vaso, porque vemos aquí estos tentáculos que están aquí presentes también. Este es el Knossos abierto, era una pieza grandísima en la que envolverse, y si observamos estos pulpos que tenemos aquí, lamento que no sea más grande, pero bueno, voy a intentar que lo veamos así mejor. Ese pulpo que estamos viendo ahí, pues igualmente es de una postal que le manda a un amigo de este vaso que estamos viendo aquí. Esas postales son parte de la colección de Fortuny, por eso decía que la colección no podemos quedarnos solo en los objetos artísticos, sino que tenemos que pensar en todo lo que acumuló que le daba información. Era tanto su amor por el mundo cretense que hizo como unas representaciones en este visual merchandising, en este escaparatismo que hace, coloca figuras que parece que están sacadas de las ánforas, enseñando el Knossos, y aquí he puesto, pues, algunos motivos ornamentales que fácilmente no, pero habría que buscar, que seguro que todos tienen relación con algo de su colección. Aquí he puesto algunos ejemplos más. Y él irá mezclándolo todo. Una característica de Fortuny es que no es purista, que no tiene, ahora voy a hacer una cosa griega, ahora voy a hacer una cosa copta, ahora voy a hacer algo barroco, sino que mezcla todo lo que a él le gusta. Otra cosa que le gusta mucho le gusta mucho la cerámica de Tanagra, que son unas figuritas de barro de la época griega, donde se ve la auténtica indumentaria de las griegas, porque las griegas no iban desnudas como Venus, sino que iban muy tapadas en realidad. Entonces él tiene una tanagra, no es necesariamente esa que es del Museo Arqueológico, esta de aquí, pero está claro que observa las tanagras, y en ese momento de Fortuny recibe 2 postales de 2 hallazgos, uno de 1870 y tantos, la era de Samos, que es aquella imagen de allí, y recibe también esta postal de la auriga de Delfos, que le impactan muchísimo y que hacen que esa idea que él tenía ya de esa tanagra que tenía y de su amor por el mundo clásico se traslade. Esto es un pro-Delfos. Además, el nombre está claro, ¿no? El auriga de Delfos, y el Delfos, que es su vestido más famoso, pues es un previo. Esta es Henriette, su mujer, que luego hablo de ella, y es un previo al Delfos, y aquí vemos un Delfos ya desarrollado, donde vemos cómo las 2 imágenes que tiene le impactan y las utiliza, ¿no? Este es el Delfos definitivo, para aquellos que no conozcáis a Mariano Fortuny, que estoy doy ya por esto, todos lo conocéis. Estos son algunas versiones del Delfos, ¿no? Esto es como él dice que interpreta el pasado, que son reediciones
del pasado. No copiar el pasado, sino reeditarlo. Aquí he puesto otros ejemplos de otras prendas suyas bastante conocidas y, como decía, quería ir como por las ciudades en las que vivió y empezamos obviamente en Granada. Su padre, un pintor, quizás el pintor el pintor español más reconocido en su momento, aunque luego ha sido criticado o se le ha tachado de poco innovador, su padre, huyendo del sistema comercial donde estaba metido en la venta con los marchantes de arte y tal, se refugia en Granada, apasionado por el orientalismo, tiene la suerte de poder pintar dentro de la Alhambra, tener acceso libre a la Alhambra. Esto es una representación de él pintando en la Alhambra, aunque no se vea la Alhambra, lo pone debajo, y aquí nace Fortuny, y además aquí recibe el padre muchas visitas, como la visita de Martín Rico, con este cuadro de la escuela, donde se ve cómo no solo Mariano Fortuny padre pinta Granada, sino que se rodea de artistas que pintan Granada y que irradian Granada, que es un foco de atracción para el orientalismo, para el historicismo y todo ese tipo de cosas. Esta es una obra que pinta su padre aquí, que nos sirve para hablar por qué el padre colecciona, para explicar por qué el padre colecciona y por qué el hijo colecciona. El padre va a pintar esta obra que lamentablemente está desaparecida. Bueno, no es que esté, sí, está desaparecida, no la tenemos localizada. Es una obra para la cual él escribe al Museo del Prado para que le den documentación sobre los tipos de tejido que había en la época nazarí, y entonces comienza su apasionamiento por la documentación a través de la colección, ¿no? Esta obra, como decía, está presente en la casa de Mariano Fortuny, hijo, una vez que muere el padre, pero luego en algún momento la madre decide venderla. El padre, además, le gustaba investigar sobre el mundo de los tejidos, sobre el mundo de la indumentaria. Esta es la época en la que los artistas odian lo que les rodea, ¿no? No están de acuerdo con la sociedad que hay en su entorno y deciden vestirse de otra manera, critican un poco el entorno o la sociedad en la que viven. Esto es algo que hereda su hijo, esa idea de disfrazarse. Este es el padre, aquel es el hijo. No disfrazarse, acabo de decir yo el término que no quería decir, vestirse de otra manera, mirar hacia otros sitios y nutrirse de eso en su propia indumentaria. Hay un cuaderno muy interesante de Mariano Fortuny padre, que es el Cuaderno de Granada, que lo podéis localizar con mucha facilidad en los archivos de la Biblioteca Nacional, que está en PDF y descargable y visible, donde se ve cómo él recorre la ciudad y dibuja Granada. Como, bueno, aquí he puesto este caso de la Virgen de la Angustia que está en la Plaza Virrambla, pero es muy interesante porque se ve cómo Fortuny padre va dibujando todo lo que le gusta, dibujando hasta obsesionándose y comprando todo lo que le gusta, y todos estos cuadernos los tenía el hijo. Entonces forman parte de la colección de Mariano Fortuny hijo, los dibujos de su padre y la observación que hizo su padre, por ejemplo, de Granada. Estas son cosas que el padre dibujaba, se metía en las casas, tenía bastante abierto, ¿no?, las puertas de muchas casas porque la gente ya lo conocía y además porque compraba bastante y se documentaba, comprando objetos, se documentaba para sus cuadros, ¿no? En este caso, voy a pasarlo así de manera rápida, vemos en esta obra del vendedor de alfombras cómo hay azulejos, ahí he marcado ese azulejo, esos azulejos que pinta Mariano padre, y este es un azulejo que tenía en su colección Mariano padre, un azulejo que compra en el Albaicín o en el Sacromonte, no lo recuerdo, ahora mismo está en Madrid en una colección. Este azulejo estaba en una puerta de una casa, había dos, él los compra, los arranca, rompe el otro cuando lo arranca, se lo lleva a su casa y lo dibuja y almacena ese dibujo. Entonces, aunque esta obra se vendiera cuando el padre murió, en realidad esta obra se vendió cuando el padre murió, pero la familia la conservó mucho más tiempo, el hijo tiene el dibujo que su padre hizo de este azulejo. Y tal es así que en este tejido que estamos viendo aquí se observa, si quieres te puedes sentar más acá, ¿sí? Vale. En este tejido vemos cómo el hijo directamente ha cogido el azulejo, probablemente el dibujo que tiene del azulejo, pero como esta referencia está directamente en ese estampado. Por supuesto, Mariano Fortuny padre, para estas obras compra alfombras, compra tejidos
y también objetos de todo tipo. La colección de Mariano Fortuny padre pues va muy en la línea de una colección que conocemos muy bien aquí, que es la colección de la Fundación Rodríguez Acosta. Esa colección es lo mismo, son objetos y objetos y objetos de inspiración, de evocación. Él compra muchos objetos y podemos incluso localizarlos. Muchas veces, en muchos cuadros de Mariano Fortuny, vemos esos objetos que tuvo su hijo, que estuvieron en la colección de su hijo. Aquí he puesto 3 referencias de 3 objetos de esta obra, que esta obra también fue de las obras que se quedó Mariano Fortuny, y aquí vemos posibles inspiraciones de esos objetos que estamos viendo en el cuadro. Además, Mariano Fortuny padre restauraba estos objetos, algo que también hace su hijo, algo que hereda su hijo también. Esta es una obra de Ricardo Madrazo que se llama, bueno, que es Fortuny restaurando una lámpara, pues una lámpara árabe, ¿no? En los cuadros vemos estas lámparas que, si nos diera tiempo, veríamos que están colgadas en la casa de Roma de Mariano Fortuny padre. Tiene una de las piezas más importantes del arte nazarí, estaban en la colección del padre, que es este león de Monzón, que ahora está en el Museo del Louvre y es una de las piezas estrellas del Museo del Louvre, y tiene estos grandes vasos que nos recuerdan un poco al vaso de la Alhambra, para los cuales además en esta idea de restaurar, pues el padre hace los pies, que además siguen en esos pies, estos vasos. Aquel lo tenemos en el Museo de la Alhambra, está en San Petersburgo, me parece, y bueno, también que aquí nos sirve un poco, hacemos como el recorrido de esta pieza, ¿no? Desde que la ve y la fotografía, por si acaso no consigue comprarlo, en un patio. Hay varias leyendas sobre este vaso, pero tenemos la foto. Desde que la ve, la fotografía en un patio que se había convertido en una maceta, la compra, le pone un pie de esos que él había fabricado y lo incluye en un cuadro suyo. Sus obras aparecen, sus objetos aparecen en sus cuadros. Esto se vendió todo, pero conoció, por supuesto, el hijo estas obras porque, aunque él tenía 4 años cuando se vendieron, su padre las dibujó y las tenía cerca, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de esos dibujos y aquí tenemos cómo Mariano Fortuny en un estampado utiliza en este caso, la escritura, ¿no? El cúfico y toda la escritura árabe está muy presente en la obra de Fortuny. Aquí he puesto esto que tenemos aquí, es una encuadernación que él hizo para un libro de estampas de su padre con sus tejidos. Este es el tejido original y fijaros que además en su biblioteca él utilizó este tejido con estas escrituras árabes. Esto es un estudio de su padre que él también tenía sobre la Alhambra, sobre los azulejos de la Alhambra, y aquí vemos, pues, aunque no se ve muy bien por el tamaño, pero aquí vemos un poco cómo traslada esa geometría a otra prenda suya. Esto es un molde de estampación, una pieza de estampación donde vemos esa influencia de la lacería de la Alhambra. Nos cambiamos de ciudad, pero vamos a seguir hablando un poco del padre y de cómo le llega al hijo. Nos vamos a Roma y en Roma su padre pinta la obra que en todas las conferencias sobre Mariano Fortuny es la obra de la primera que se habla, que es Los hijos del pintor en la sala japonesa, algo así se llama, ¿no? Donde están sus hijos, efectivamente, María Luisa y Mariano, hijo ya, de manera profética, mirando unos tejidos japoneses, observando unos tejidos. Este es el final de Mariano Fortuny padre. Aquí en Roma vive unos pocos años más y vemos cómo el padre mira hacia el barroco, hacia el Renacimiento. Está en Roma, ¿no? Se rodea de cosas de esos periodos, pasa del mundo árabe al mundo del gran barroco, y esas piezas también están en la colección de Mariano Fortuny hijo, como este arcón que estamos viendo aquí, este arcón barroco que además el padre pintó muchas veces, es un arcón italiano, y ahí tenemos la pieza real que está hoy en día en el Palacio Fortuny. O esta silla, no se ve demasiado bien, pero bueno, igualmente es una silla que está presente. Fijaros qué curiosa que está en la foto del estudio del padre, de la casa del padre, donde está ese cuadro con el que hemos empezado, siempre expuesto. La Alhambra siempre está expuesta en la casa de Mariano Fortuny padre y de Mariano Fortuny hijo. Y esta es esa silla, bueno, es un juego de 5 sillas que siempre conservó.
Y bueno, el padre lo dibujaba todo lo que cae en sus manos lo dibujaba, le gustaban muchísimo las armas, por eso decía que este espacio también es un poco evocador de la propia historia de Mariano Fortuny, y no tengo ninguna duda de que el padre vino aquí, no sé cuándo ni cómo, pero seguro que vino. Y bueno, al padre le gustaba restaurar, fijaros en la espada aquí, que no tiene puño, y fijaros, no tiene mango, y aquí esto lo ha hecho el padre, ¿no? Es un añadido que ha hecho el padre, que aprende marfil para hacerlo. Aprende a trabajar con el alambre para regalar una lámpara. La artesanía súper presente, y luego le gustaba mucho al padre hacer estas exposiciones de sus cosas y fotografiarlas y conservarlas. Fotos que están todas en el archivo del Palacio Fortuny. Estas son algunas piezas de las armas que le gustaban mucho, y vemos aquí, esta nos sirve también para ver el tema de la restauración. Esta pieza, que además es una pieza preciosa, que seguro que el hijo tuvo muy presente por esas hojitas que estamos viendo aquí. Seguro que el padre en algún momento utilizó esa referencia, el hijo, perdón, seguro que utilizó esa referencia. Esto lo hizo Mariano Fortuny, padre, lo hizo él y lo añadió a la obra. La obra la tenemos allí sin las carrilleras, y ahí vemos esa aportación que hizo él, ¿no? Estos son también objetos de las armas que no se vendieron. La borgoñota anterior se vendió, esto no se vendió, y me gustaría que nos fijásemos en esto. Esta obra que está ahora mismo en el Palacio Fortuny, que tiene toda una decoración de hojitas, de uvas, sobre fondo negro, en dorado sobre fondo negro, y que ahora veamos este tejido. Y veamos cómo toda su colección se traslada de una manera o de otra a sus estampados, ¿no? Si vemos este diseño, pues probablemente hay una referencia directa a este guante, a esta pieza de la colección. La casa de Mariano Fortuny, padre, es como una cámara de las maravillas. Su estudio es un sitio donde se acumula todo. La referencia sería la biblioteca de Rodríguez Acosta. Ese ambiente, ese sitio mágico, que son esas cámaras de las maravillas donde se acumula cosas de todo tipo, sin un orden, son colecciones sin un orden, ¿no? Estos coleccionistas no coleccionan cerámica romana, coleccionan de todo lo que les gusta está en su colección. Aquí vemos al propio Mariano Fortuny, padre, pintando con unos modelos, y todo lo que acumula. Aquí tenemos a su mujer, Cecilia Madrazo, testigo continuo de todo lo que hace su marido. Y fijaros en ese ambiente donde se intercala todo, porque su hijo hace lo mismo. Los tejidos que coleccionó, que lo estamos viendo de fondo en la imagen, encima las armas, con esos montajes que él hacía en maniquíes, y su propia obra intercalada con la obra de otros artistas, ¿no? Aquí tenemos una copia de un trozo de la familia de Carlos IV de Goya que hace el hijo. Luego os hablo un poco, el padre, perdonad, luego hablo un poco de eso. Aquí vemos cómo todo se mezcla y cómo todo es un gran mundo textil, donde todo está, en esa colección, todo está presente. Y aquí vemos otro montaje de eso, donde vemos todos esos tejidos en la parte inferior, todos esos tejidos que fue coleccionando, y una armadura, todos son sus referencias. La casa de Mariano Fortuny, padre, era un sitio para ir a visitar, para pintar, no solo él, sino otra gente. Aquí tenemos un cuadro que se llama Visita al estudio del artista, que es en la casa de Mariano Fortuny, y aquí tenemos otra obra de Ricardo Madrazo que retrata ese estudio, donde vemos además, por ejemplo, los jarrones árabes que acabamos de... ¿no? Esos vasos árabes que hemos visto están aquí, y bueno, los platos, toda la colección mezclada. Aquí tenemos una foto de ese sitio, y quería llamar la atención sobre un objeto que está en la parte superior, que es la armadura japonesa, porque hay una parte en la colección de Mariano Fortuny, padre, que se traslada totalmente al hijo, que es la colección de arte japonés, porque el arte japonés en esta época está muy de moda, pero por lo que sea no se vendió en la subasta, solo se vendió la armadura. He vuelto aquí porque la armadura está aquí, está también ahí, esa misma armadura que tiene él, con lo cual esta obra además es muy curiosa dentro del coleccionismo. La pintó 3 veces, pues se la encargaron 2 veces, hizo una y le encargaron 2 más, y además la última la cambió por un vaso y una espada, o por un vaso y un rifle, ¿no? O sea que él adoraba tanto el coleccionismo que era capaz de hacer un cambio desigual económicamente por aumentar las piezas de su colección.
tenía vestidos en su ropa, en su colección había ropa japonesa, había indumentaria japonesa y china, y está claro que Mariano Fortuny lo conoce. Esta colección está ahora en el museo, no sé cómo se llama exactamente, el Museo de los Tejidos de Venecia, o el Archivo de los Tejidos de Venecia, y se ha expuesto recientemente la colección Fortuny de tejidos. Me he venido aquí porque había varios cuadernos de estampas que no son muy accesibles, no es fácil saber, las estampas están en el Palacio Fortuny, pero no son muy conocidas. Entonces me he inventado las estampas, no tengo las estampas que tenía Fortuny y yo me las he inventado simplemente para que veamos las referencias. Por supuesto, él conoce el arte chino y el arte japonés, los kimonos, todo esto, y está en sus formas, está en las formas del hijo, quiero decir, el hijo heredó todo esto. En la colección Fortuny y Madrazo hay muchas estampas japonesas, ¿no? Él conoce estas formas, pero además está claro que observa la decoración, cómo pintan las flores los japoneses, cómo aparecen las flores en las estampas japonesas, e incluso esto he hecho como una selección de algunas estampas que me han parecido interesantes, porque son motivos que podríamos ver, esto está sacado del pai pai, del kimono, ¿no? Estas cosas podrían estar en una obra, en un tejido, en un estampado de Mariano Fortuny Madrazo. He sacado referencias de diferentes estampas donde se ve que efectivamente esos motivos ornamentales los conoce. Si no estos, otros parecidos, pero son cosas que podrían decorar un nosot o podrían decorar una haba o lo que sea, ¿no? Aquí he sacado también otra referencia, esta muy interesante, que podríamos tener en un estampado de Fortuny. Incluso este juego de negro y dorado pues está muy claramente conectado, podría estar muy conectado con este trabajo de aquí. Y incluso el tema de las rayas, los cuadros que están muy presentes en la estampa japonesa, pues lo tenemos, y tenemos esta pieza que además es una de las piezas capitales, no por ser de las más complejas, sino por ser una pieza propia que él se ponía bastante, ¿no? Pero además en las estampas vemos los detalles de los vestidos llenos de borlones, de botones, de aplicaciones. Pues podríamos pensar también que estas estampas de la colección pudieron inspirar con este tipo de adornos todos los detalles que Mariano Fortuny añadía a sus prendas, como las aplicaciones de Murano o los cordoncitos, los detalles, los borlones, etcétera, que están tan presentes en su trabajo, ¿no? Una característica de la obra de Mariano Fortuny, hijo, es el detalle. El detalle de una prenda es un objeto artesanal completo, complejo, para ver de cerca, y el gusto por el detalle más pequeño, ¿no? Un compromiso con la belleza de todo dentro de la prenda. Y bueno, ya vamos a deshacernos del padre. Esta es una de las últimas obras del padre, como todos sabéis, lamentablemente murió muy joven, murió con 36 años, y esto es lo último, de las últimas cosas que hizo, que parece que caminaba hacia otro mundo que lamentablemente no hemos disfrutado en su obra, y quería hacer una referencia a una obra que el padre y el hijo tuvieron súper presente en su colección, que es la Máscara Mortuoria de Beethoven. La tenemos aquí en esta representación, y es una obra de la que nunca se separó. El padre, en sus últimos días, se obsesionó y la dibujó muchas veces, como veis ahí, y todo, la máscara y los dibujos, estuvieron siempre presentes en la colección de su hijo. Como su hijo además era un gran admirador de Wagner, se preocupó de incluir en su colección la Máscara Mortuoria de Wagner, o sea que tenía las dos máscaras muy presentes. La colección de Fortuny, lo bueno, se vendió, la colección de Fortuny padre, cuando él murió, se vendió todo, pero el hijo, que no lo conoció, se preocupó mucho de recuperar objetos de su padre para su colección y de divulgar la obra de su padre, y de estudiar todo lo que tenía de su padre, toda esa documentación que forma parte de la colección. Incluso se preocupaba de que los museos tuviesen obras de su padre. Por ejemplo, cuando en Barcelona se compró la vicaría, escribió a la Junta de Museos de Cataluña para felicitarlos por la compra. Estaba como muy pendiente de todo lo que ocurría con la obra de su padre. Y ahora ya vamos a hablar de la madre. Luego hablamos de la madre. Su madre es una Madrazo. Los Madrazos son los pintores que protagonizan el siglo XIX español. Esta es una obra del abuelo de Mariano. Vemos que lo textil está muy presente. Aquí tenemos a su madre pintada por Boldini, porque la madre se traslada a París y allí él alterna con muchísimos artistas, uno de ellos, Boldini, discípulo de su padre, y que pinta a su madre, como vemos aquí. Se introduce también en los círculos
de la moda, en los círculos del arte parisino y trabaja con Benjamin Constant, que es un gran orientalista, cuya obra también tiene muy presente Mariano, ¿no? Vive con su tío, Raimundo Madrazo, que también tiene el textil muy presente, como vemos en estas dos obras, pero el mundo de su padre sigue súper presente. Esto simplemente lo he puesto como anécdota, son dos imágenes de dos cuadros que hace Mariano Fortuny padre, aquí en el Realejo, en su casa, en su patio, su hija y su mujer, pero lo curioso de este cuadro es que esto, ni su mujer, ni el perro, los pintó el padre, los pintó Raimundo. Este cuadro estaba allí, lo tenían allí, inacabado, y es su cuñado quien termina el cuadro. Y era una curiosidad de que estas obras siguen presentes en el imaginario de la familia, y aquí es donde él conoce a Wagner y donde entiende esa idea de el arte total, la obra de arte total. Wagner, que escribe óperas, pero piensa que una ópera no es solo la partitura, sino que la ópera también es el teatro donde se representa, y crea un teatro para sus óperas, la iluminación que se utiliza, aunque a Fortuny no le gustó mucho, el vestuario, los actores, los directores, los músicos. Entonces habla de la obra de arte total. La ópera en sí no es la partitura, la ópera es la representación de la partitura, esa es la obra de arte. Ese es un concepto de Wagner, y también esta idea de que el arte sirve para pacificar a la humanidad, es un concepto que quizás hereda Mariano Fortuny, y esa idea de el arte en un sentido global donde interaccionan todas las disciplinas. Esto es lo que se trae de París y llegamos a Venecia, que es su última y su gran ciudad, donde realmente desarrolla toda su obra. En Venecia él en un primer momento vive con su madre y con su hermana, y aquí quería hablar de otra parte de la colección de Mariano Fortuny padre, de su mujer, Cecilia Madrazo, y de él, del propio Mariano Fortuny y Madrazo. Estas son la madre y la hermana, y lo que quería es que viésemos el entorno, como la madre en este palacio martinengo, que es donde vive, recrea a su marido, como nos podría recordar un poco al estudio de Roma. Tenemos, por supuesto, a Beethoven omnipresente, siempre presente en la colección, siempre está mirándonos, pero vemos cómo lo forra todo de tejidos, como hizo su marido, y cómo tiene encima pues, obras que, si nos pusiésemos a mirar las fotos, veríamos como de Roma a Martinengo hay un montón de objetos que se repiten, de Martinengo al palacio que ahora se llama Fortuny hay un montón de objetos que se repiten, ¿no? Ellas están súper presentes en la obra de su hijo en estos primeros años, donde vive con ellas. Esta es la madre, y ahí tenemos a la hermana pintada por él a la manera goyesca, que nunca olvidemos lo de España en la obra de Fortuny, y ellas nunca salen de casa, nunca salen de casa, pero todo Venecia va a esa casa. Y esto es una fiesta de disfraces en el carnaval, en la propia casa de la madre de Fortuny, y aquí las vemos a ellas. Estas fotos son un poco más desconocidas, las vemos a ellas en su casa con sus tejidos, que es ¿qué aporta a la colección de Fortuny su madre? Los tejidos, el amor por los tejidos, que su padre también lo tenía, pero la colección la empezó su madre. Y aquí vemos, en la siguiente imagen se ve un poco mejor, bueno, ahí tenemos la silla, veis que la colección se va repitiendo continuamente, ahí está la silla, aquí están ellas con sus tejidos, y de hecho hay un autor, que ahora no me acuerdo del nombre, pero hay un autor que dice que tenían como una ceremonia de los tejidos, que ya había una caja grande en mitad del salón y empezaban a sacar los tejidos y contaban la historia de cada tejido. A veces, cuando hablamos de tejido, hablamos de piezas de tejido sueltas, trozos, desde trozos muy pequeñitos a trozos grandísimos, alfombras, tapices. Tenían unos tapices de la Capilla Real de Granada espectaculares que se vendieron, prendas prendas antiguas, prendas del siglo XVIII, indumentaria árabe, indumentaria japonesa, colchas, cojines, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se nos pueda ocurrir del mundo textil estaba en esta colección, y claro, todos estos tejidos son el gran banco de imágenes de Mariano Fortuny. Aquí es donde él se nutre del mundo de los estampados. Estos son piezas de la colección de su madre y suya. Tenía muchas prendas litúrgicas que no solo influencian en Fortuny por los estampados, sino también por las formas. Él hace esa fusión entre el mundo oriental y las prendas de liturgia,
como estas que tenemos aquí, que son de la colección, y además estaban insertas dentro del palacio, ¿no? Por el palacio había esos grandes tejidos, pero también maniquíes o perchas con estas prendas, ¿no? De la observación de los tejidos de la colección Fortuny, él muchas veces, cuando su madre tenía apuro económico, le compraba los tejidos a su madre. Y la colección se fue trasvasando de la madre al hijo. En esa colección no solo copió los motivos ornamentales, no solo se inspiró en los motivos ornamentales, a veces copiados, transcritos de manera directa, sino que además observó mucho el deterioro del tejido, y en esta idea del coleccionismo no solo era copiar aquello que le inspiraba, sino copiar el paso del tiempo por aquello que le inspiraba, que es un concepto muy bonito, muy romántico también. Entonces a él le gusta mucho el deterioro que tienen especialmente los terciopelos, como este que tenemos aquí, y observa cómo su padre dibuja, en su archivo de su padre, ve cómo su padre dibuja y cómo también en los dibujos de su padre se ve el deterioro del terciopelo, y él, esta es una pieza de la colección, esa es una pieza suya. A veces vemos la obra de Fortuny y decimos, ¿cómo puede estar tan estropeado este terciopelo? No es eso, es que él directamente los deterioraba, desarrolló una técnica para que perdiera color ciertas partes del terciopelo, y cuando vemos una prenda de Fortuny tiene esa sensación de historia, una prenda por la que ha pasado la historia, que es un concepto muy Fortuny. Aquí he puesto una frase suya, no es un falso tejido antiguo, sino que es una traducción de cómo el tiempo pasa por el tejido y cómo ese tejido se impregna de historia, ¿no? Se ve mucho en sus prendas, parecen prendas de emperadores, parecen prendas de generales, parecen prendas que las han llevado personajes importantísimos, ¿no? O prendas operísticas. Toda la ópera va a seguir presente siempre en la obra de Mariano Fortuny. Esta es la colección del hijo, esto ya es del Palacio del Hijo, donde vemos cómo mezcla sus propios tejidos, que los tenemos algunos aquí, con la colección de tejidos antiguos, y de esto saca, como decía, muchos motivos. No me voy a detener mucho aquí, pero vemos, por ejemplo, un tema que saca de la colección de tejidos son las flores que él representa, las flores y los frutos que son omnipresentes. No quiero decir la granada, que genéricamente se dice la granada, pero es que hay granadas, hay piñas, hay cardos, hay alcachofas, ¿no? Entonces, la inspiración de esas flores y esos frutos omnipresentes, como decía, en la obra de Fortuny, que habla mucho del viaje de los motivos ornamentales, porque esto que él vio en su colección de tejidos viene de tejidos del Renacimiento, pero los tejidos del Renacimiento venían de la Venecia conectada con el mundo turco, con el mundo persa, con los otomanos, y todos estos motivos vienen de Oriente, aunque pasen por el Renacimiento, por la colección de la madre y lleguen al hijo, ¿no? Como decía, este es quizá el motivo más habitual de su obra, está presente en casi todas sus, o en muchos de sus terciopelos. Y hay otra faceta, sigue viviendo con la madre, en esta biografía que estoy haciendo, sigue viviendo con la madre, y él por la noche estudia en una academia y por el día va recorriendo con su cámara Kodak, va recorriendo Venecia y retratando Venecia, pero no solo Venecia, durante toda su vida hace estas maravillosas fotos que han sido expuestas en muchas ocasiones de Venecia, no solo retrata sus monumentos, la gente que vive en Venecia, pero todo lo hace con un afán documentalista. También, por ejemplo, fotografía lo que está montando, lo que está creando, los inventos que está haciendo, se autorretrata muchísimas veces, y si le gusta un jardín, lo fotografía, si le gusta un edificio, lo fotografía, pero si le gusta un espacio porque hay obras de arte que le interesan, las documenta y las almacena. Y en la colección de Mariano Fortuny nos encontramos con innumerables álbumes de fotos de todo lo que le gustaba, y además lo ordena por el uso que va a hacer de eso. O sea, lo ordena el álbum de las ventanas, el álbum de las puertas, el álbum de las nubes, ¿no? Y así tenemos, por ejemplo, el álbum de las obras de arte, donde va y fotografía, solo me interesa este trozo, hago unas fotos de ese trozo, y todo no es con un afán de hacer una fotografía artística, es un afán de documentar, de tener esa documentación en una época en la que no hay, por supuesto, internet, ni tantos libros, ¿no? Este es del álbum de las nubes, pues tenemos fotos de nubes, que a él pueden inspirarle para lo que sea. Y entre esas fotos, además, intercala postales que recibe de la gente, esas que os he enseñado al principio, una que tenemos ahí de la Alhambra, que es de su álbum también, un esqueleto, una montaña, hay un álbum de montañas, y
documentaciones de sus viajes. Este es el aspecto que tienen esos álbumes. Yo, si tuviese la posibilidad, lo que más me gustaría ver de la colección Fortuny son estos álbumes, porque lo demás lo hemos visto muchas veces, pero solo en esta foto vemos autorretratos dentro del palacio que no conocemos, imágenes, esto habría que, es un tema para trabajar, ¿no? Sacar estas imágenes y trabajar con ellas. He puesto esta, que es una foto suya también, para hablar de que deja sola a su madre y a su hermana, abandona el Palacio Martinengo y porque se enamora de la otra gran pieza de la marca Fortuny, que es Henriette Nigrin, que es una chica francesa que se va a vivir con él. Viven además una situación difícil porque ella es divorciada y no se casan, tardan mucho tiempo en casarse. Su madre no la soporta, pero esto es normal, es muy habitual en las idiosincrasias de las familias, y entonces se van porque le ha arrancado a su hijo, ¿no? Y ellos se van a vivir al Palacio Orfei, y se van a vivir al ático, el ático es un concepto súper moderno, a la buhardilla del palacio, se van a vivir aquí arriba, y esta es otra pieza de coleccionismo de Mariano Fortuny, el palacio. ¿Por qué? Porque el palacio estaba dividido, según las crónicas, entre 50 familias, y él va comprando habitaciones del palacio hasta que se hace con el palacio completo, lo cual quiere decir que esta es su gran obra, su gran pieza de coleccionismo es el propio palacio. Ahí tenemos un dibujo que él hace, un planito que él hace para que la gente llegue a su atelier. Como decía, va comprando estancias y las estancias están devastadas, y él va comprando antigüedades con las que va decorando el palacio. Tenemos esta imagen que es muy significativa de él mismo restaurando una pared de su palacio, y donde ese espacio central que estamos viendo ahí, ese salón central del palacio, ese piano nobile del palacio, se convierte en su gran estudio, en su gran salón, pero el resto del palacio está organizado en sitios para el tema del teatro, para hacer grabados, y a medida que va avanzando, para hacer los tintes, para estampar, y casi que no quiere salir del palacio a nivel de producción. Todo lo que crea, luego ya hay una fábrica que trabaja también, pero en un principio todo se crea desde este palacio, que está lleno de talleres y de cosas, y sobre todo sirve también para ser el escaparate de su obra. Aquí él fotografía casi siempre a su mujer con sus piezas, y esta es esa gran nave con ese aspecto que, si veis, volvemos a hacer la Cámara de las Maravillas. Volvemos a reproducir lo que hemos visto en la casa de la madre y en la casa del padre, ¿no? Como en la casa de la madre y en la casa de los padres, ¿no? Vemos cómo él llena el espacio de tejidos, cómo están esos muebles que conocemos, bueno, en esta en concreto no, en otras se ven mejor. Él sigue comprando armaduras y armas y cosas así. Crea esas lámparas para que la iluminación sea perfecta, porque él quiere aprovechar la luz eléctrica mejor, no le sirven unas lámparas de velas adaptadas a la luz eléctrica. Entonces, él crea esas lámparas para que este espacio sea mágico y se convierte en una acumulación de cosas, donde están las copias que su padre hizo de las obras del Prado, creo que no la ha incluido, pero está la máscara de Beethoven, por supuesto, y vemos también cómo él, porque estas son fotos suyas, cómo él introduce sus propias capas, sus habas, sus obras, las intercala con la colección, que él considera que sus propios tejidos y sus propias obras son parte de su colección. Pinta frescos en las paredes, que por eso esta sala también me recuerda mucho al Palacio Fortuny, porque aquí vemos esos restos magníficos de los frescos antiguos de esta sala, y él pues pinta, recrea esos trampantojos y esas fantasías en los frescos de las paredes, y, como decía, intercala su colección con su obra. Esto es un retrato que él le hace a su mujer, y por supuesto con sus frescos también, y el Sancta Sanctorum de este sitio va a ser la biblioteca. La biblioteca de Fortuny va a ser el sitio donde él tiene todo ese archivo, que para mí es la riqueza de la colección. Tenemos todos los dibujos de su padre, tenemos todas las fotos que él hizo durante su vida de todos esos álbumes que acumuló y que servían de inspiración, y muchísimas más cosas. La tanagra, que sabemos que estaba aquí en la biblioteca, esa esculturita que os he contado antes, pero hay álbumes de todos. Es muy curioso, esto es un álbum de Mariano Fortuny de hojas. Las hojas son, junto con las granadas, las piñas y todo eso, como sus grandes referencias en los estampados. Pues él colecciona hojas secas
Y si observamos la biblioteca, que obviamente está transformada por el mundo museístico y hay de todo, pero si observamos, vemos una acumulación de todo tipo de cosas, cualquier cosa que había en la colección Fortuny. Tenemos aquí un niño Jesús, un búho disecado, aquí hay no se ve bien, pero hay unas sandalias japonesas y, bueno, todo tipo de cosas que pudiesen ser referencias. Él añade a la colección de tejidos una nueva temática, que es el mundo copto, los tejidos coptos. Él compra mucha indumentaria copta que no había en la colección y quizá es el traslado, en esa reinterpretación que hacíamos del pasado, el traslado más claro de un tejido, de un textil, a la obra de Fortuny, yo lo veo en las prendas coptas, no solo por los motivos ornamentales, sino por la distribución de los estampados. Sabéis que en Mariano Fortuny muchos estampados eran posicionales, no eran todo estampado, sino que había un rosetón aquí o un adorno aquí. Bueno, pues curiosamente, si vemos, por ejemplo, esta túnica y lo comparamos con cómo él distribuye en esa sobrevesta los elementos ornamentales, vamos a ver, creo que tengo un ejemplo mejor. Aquí vemos en plano una prenda copta y una prenda de Mariano Fortuny. La gran influencia en cómo distribuye los elementos ornamentales en su ropa, cómo diseña esos ornamentos, está en cómo se distribuyen esos ornamentos en las piezas coptas, ¿no? Esta es una pieza copta y aquello es una pieza de Fortuny. Igualmente, ¿no? Vemos cómo dónde están los elementos ornamentales, pues está directamente sacado. Luego todo eso mezclado con las granadas, con el barroco, con lo japonés, con todo lo que a él le gusta, todo se mezcla en estas prendas. Fijaros algunas referencias de pájaros coptos y ahí vemos cómo aparecen también los pájaros, aquí, ¿no? Me ha costado trabajo encontrarlo, cómo aparecen los pájaros en sus estampados. Esto es más obvio todavía, ¿no? Esta pieza copta y aquí estas piezas que estamos viendo, o en esta otra, esta es de lo último, de las cosas últimas que hizo Mariano Fortuny de textil. Vemos también esa traslación de este motivo ornamental a la prenda. Con lo cual el mundo copto, estos también son estampados coptos, y es un estampado de Fortuny y otro. El mundo copto está muy presente en la obra de Mariano Fortuny. Aquí vemos otra vez los pájaros y un vestuario teatral, un vestuario de ópera, hecho por Mariano Fortuny, de la relación. Aquí yo veo en parte una especie de kimono y a la vez la decoración copta, todo mezclado en una sola prenda. La verdad es que no tenemos ocasión, y algo que tenemos que hablar luego, de recuperar el vestuario teatral, que existe, que se conserva y no es lo más expuesto de Mariano Fortuny, con lo cual es un trabajo interesante. Bueno, ya voy a terminar explicando que Mariano Fortuny muere y qué ocurre, ¿no? con Mariano Fortuny. Pues aquí hay que recuperar a su mujer, que he dicho que estaba tan presente, Henriette Nigrin, y de hecho el legado se llama legado Fortuny Nigrin. O sea, hay que añadir a ella, que estuvo en ese coleccionismo, probablemente apagada por ser una mujer, en una época en la que las mujeres no tienen tanta visibilidad, pero tan importante en muchas cosas como su marido. En ese legado, Mariano Fortuny deja en testamento. ¿Qué pasó con todo esto? Pues deja en testamento que todo se done al Estado español. El Estado español está en 1950 donde está. Y entonces no se entiende una obra de un diseñador de moda y que hace lámparas, ¿no? Esa puede ser una traducción que pudiera hacer un personaje de esa época. No se entiende esta obra y no se acepta este legado completo. Se aceptan solo algunas partes. Ella iba mandando, escribiéndose con las personas responsables del Museo del Prado, con la Biblioteca Nacional, con el Ministerio, y va cediendo parte de la obra, porque su marido tiene este concepto y así lo deja en su legado, ¿no? Que los grandes artistas tienen que ser benefactores de la humanidad, y él se siente muy español, que es por donde he empezado antes referenciando el tema de España. Sí que hay algunas obras de la colección que siempre acompañaron a Fortuny, como Los hijos del pintor en el Salón japonés, que es una de las obras estrellas del Museo del Prado y una de las más bonitas, de las más deliciosas. Sí que hay obras que llegaron a España, llegó el legado de su padre. O sea, lo que aceptó el Estado español
fue la obra de Mariano Fortuny y Marsal. Esto lo he puesto como una curiosidad. En el Museo del Prado están las copias que hizo del Museo del Prado, y si entráis en la página del Museo del Prado, hay un sitio donde podéis ver cómo las obras, la obra antigua, la obra original y la copia juntas, podéis mover esto y ver lo exacta que es la obra, la copia, ¿no? Una curiosidad que habla mucho de cómo el Prado utiliza esta donación que hizo el legado Fortuny. En la Biblioteca Nacional, y podéis consultarlo, están muchas de las obras del padre y del hijo, ahí sí que hay obra del hijo, pero ni el legado textil interesó al gobierno español, ni el legado de mobiliario, de armas, de la colección de objetos, tampoco interesó al Estado español. Estos son los tejidos que están en el Museo de los Tejidos de Venecia, y en realidad yo creo que es una suerte. Es una suerte que a veces lo que parece una injusticia, como los mármoles del Partenón, por otro lado es una suerte, ¿no? Yo creo que es una suerte que España no aceptara este regalo, porque probablemente habrían desmantelado la colección, la habían distribuido entre varios museos, y la colección, por expreso deseo de su mujer, se quedó concentrada en el palacio que hoy se llama Palacio Fortuny, y donde vemos incluso, así observando, yo no he estado, estoy frito por ir, pero nunca he ido, y se ven cosas de las que a mí me gustaría investigar, ¿no? Por ejemplo, hay arte egipcio, tema que todavía no hemos visto, copto, pero no egipcio, ¿no? Habría yo querría investigarlo. Se mantienen piezas heredadas por él de su padre, como este retrato del padre, y el museo tiene una actividad museológica y museística muy completa, con muchísima vida, porque es una idea de ser motor de cultura, no un museo quieto, donde la gente va y visita lo que fue Fortuny. No, está lo que fue Fortuny y todo lo que hace este museo, todas las actividades que genera este museo, que pueden ser una inspiración fenomenal, ¿no? Aquí está su obra, su gran salón, pero siempre está cambiante. Si os ponéis a buscar, incluso si os metéis en las redes del Palacio Fortuny, que son súper interesantes, lo llevan súper bien las redes, podréis ver que siempre está cambiando el salón. Las obras están cada vez en un sitio, la misma obra la vais a encontrar cada vez en un sitio distinto, y ahora hay un vestido y luego hay otro, y van moviendo el legado, pero lo podemos ver todo en ese gran salón donde hizo la obra. Pues esta parte de su obra, creo que es un museo bastante interesante, donde además se pueden ver las maquetas, las lámparas, todo, ¿no? Todo mezclado con sus frescos, con su concepto de decoración, y además muchas veces se insertan otras colecciones dentro de la colección, pero no quitamos la colección como hacen algunos museos, ¿no? Quitamos la colección, a veces porque no hay sitio, quitamos la colección y ponemos la colección invitada. En este caso no, ahí tenemos las piezas de la colección Fortuny intercaladas con otras obras de otros artistas, lo cual es pues un efecto museológico diferente, ¿no? Un efecto para visitar una obra de arte muy diferente. Como decía al final, y en conclusión, todo impregnaba a Mariano Fortuny. Nos hemos centrado en cómo la colección se traslada a los tejidos, pero por supuesto tenemos la conferencia sobre los tejidos, que os recomiendo encarecidamente, porque es una experta en tejidos del Museo del Traje, que va a venir a contarnos cómo son esos tejidos de Mariano Fortuny. Y he elegido esta imagen para cerrar porque hasta la luz se puede coleccionar. En este caso, el Palacio Martinengo está lleno de efectos, de luces, de sombras, de proyecciones, y es sin duda el gran tesoro, conservar el palacio, que era su propio objeto coleccionado, y que todo se conserve ahí y que esté también preservado y también divulgado, ¿no? En fin, con esto termino por este recorrido por la colección de Mariano Fortuny. Quería daros las gracias, dar las gracias, por supuesto, a Mar por haberme invitado a compartir todo esto con vosotros. Y nada, espero que lo hayáis disfrutado, y bueno, teníamos también como la posibilidad de resolver, si queréis, alguna duda o establecer un pequeño coloquio sobre el tema, ¿no? No sé si queréis hacer alguna pregunta o queréis comentar alguna cosa, o que aún profundicemos en algo. Yo había empezado la presentación, disculpadme este momento de salirme de la magia de esa imagen final, había empezado la presentación con esta imagen, este texto
que habla de una experiencia, de alguien que llega al Palacio Fortuny y cómo se siente, ¿no? Pues lo digo por dejarlo ahí como fondo. Si no tenéis ninguna pregunta, es que ha estado fenomenal. ¿Qué relación tiene con el carnaval? Creo que un cárcel, ¿no? Él diseñó, sobre todo porque en casa de su madre se hacían muchas fiestas de carnaval, diseñó vestuarios de carnaval y coleccionó máscaras, no lo he dicho porque es que como colecciona de todo, coleccionó máscaras y coleccionó vestuario de carnaval veneciano. Y bueno, yo he dicho que lo de los detalles de las prendas está muy relacionado con Japón o con lo que pudo ver las estampas y, por supuesto, con toda la tradición del disfraz veneciano, que además entronca con la ópera, con el teatro, con Wagner y con todas esas referencias, ¿no? No va a comentar si tenían hijos y a quién pertenece el patrimonio que ha dejado Fortuny hijo. No tuvieron hijos y la mujer hizo como una custodia importante y, de hecho, ella quiso cumplir con esa instrucción de legarlo todo al Estado español, pero al final tuvo que donar lo que no quiso el Estado español a la ciudad de Venecia. Entonces, ahora mismo los dueños de ese patrimonio son la ciudad de Venecia. De esas donaciones que hizo su viuda, ¿sabes si yo conozco, por ejemplo, que hay 3 dibujos en el Bellas Artes de Córdoba? Hay una serie de museos locales a los que también fueron a parar esas donaciones. ¿Tienes conocimiento de si se hizo algún intento con alguna institución granadina? La verdad es que lo desconozco y me parece fundamental. Por un lado, me parece es muy difícil de entender, el mundo museístico tú lo conoces mejor que yo y es muy complicado. Es muy difícil de entender que aquí en Granada no haya ese patrimonio, porque todo lo que hay de Fortuny padre aquí es todo donación privada o tiene otro camino. En el Museo de Bellas Artes, que también lo conoces bien, hay también, ¿no?, el ayuntamiento, ¿se llama? El Ayuntamiento Viejo. Pero realmente al final es que hubo un laberinto de donaciones, incluso errores, ¿no? La viuda donaba patrimonio a una institución, no me acuerdo el nombre de la institución, la no sé qué de las estampas, y no me acuerdo cómo se llama. No, donaba a esta entidad de las estampas, acababan en la academia o acababan en la Biblioteca Nacional, y entonces ella se enfadaba, y además se enfadaba doblemente, porque a ella le devolvían las cartas agradeciendo al propio Mariano la donación, y la donación era de ella. Y ella respondía diciendo, no, la donación la he hecho yo, ¿no? Entonces, ha habido un laberinto de donaciones que al final ha hecho que casi todo se concentre en la Biblioteca Nacional. Y es verdad que en Granada, tampoco creo que en Granada haya una institución donde pudiera haber acabado algo así. No la hubo, o ahora sí la hay, ¿no? Aquí deberían estar, ¿no? Pues es un trabajo también interesante. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir.